Apocalipsis capítulo 3, 7 al 13. Va a aparecer en la pantalla también como para aligerar un poquito. Dice la palabra del Señor así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en tus manos está mi vida, Señor, y la vida de mis hermanos. Te pedimos que nos hables y que podamos entender tu bendita y eterna palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Este es un mensaje hermoso a esta iglesia, y si usted leyó atentamente, se da cuenta que esta iglesia no tiene una reprensión, no tiene nada por lo cual el Señor la reprenda. Y vamos a ver un poquito del contexto histórico, como siempre lo hemos hecho, para poder comprender los pasajes en cuestión. En el siglo II antes de Cristo, ponga atención a esto, existió un hombre que se llamó Eumenes. Muy interesante. Este era un rey, el rey de Pérgamo, Eumenes II. Este rey, Eumenes, tenía un hermano en la carne que se llamaba Átalo II. Y se distinguía este hermano de este rey, este Átalo, por ser un hombre muy fiel. Esa era su distinción, un hombre muy fiel, un soldado muy leal a su hermano Eumenes. Y Eumenes le puso un sobrenombre a su hermano por lo fiel que era, y le puso como un sobrenombre Filadelfo, que significa muy amigo del hermano. Esto es interesante. Átalo II, Filadelfo, fue enviado por su hermano el rey a fundar una ciudad, y una vez fundada la ciudad, por Átalo, Eumenes el rey, en honor a su hermano Átalo II, le puso a la ciudad que él fundó la ciudad de Filadelfia, que significa afecto fraternal o amor entre hermanos. Eso significa la palabra Filadelfia, amor fraternal o afecto entre hermanos. Esta ciudad se distinguió por ser una ciudad donde se difundió a toda el Asia Menor y a todas las ciudades del imperio la cultura griega, llamada también cultura helénica. Toda esa cultura se impregnó en esta ciudad, y ahí nace esta iglesia a la cual el Señor le escribe hoy. Esta cultura helénica tenía toda su mitología, todos sus dioses griegos y filósofos. En el año 17 después de Cristo, esta ciudad fue destruida junto con la de Sardis. Interesante esto, por terremotos. Esta ciudad de Filadelfia estaba situada en un área volcánica. Era muy propensa a los terremotos. La gente vivía con mucho temor. Siempre la gente que vive en estos lugares está viviendo en constante temor. Algunos se acostumbran y por la necesidad no pueden salir. Eso le pasaba a esta iglesia. Ahora, esta fue destruida, pero fue construida después por César, llamado Tiberio. Él la construyó
Y eso es lo que sucedía, que cuando alguien hacía algo muy bueno en estos lugares, construían una estatua y después se consideraba como un ídolo, como un dios. Entonces, cuando la reconstruyen, los ciudadanos de Filadelfia le construyen un templo al hijo del César que se llamaba Germánico, y esto implicaba adorar al hijo del César. Ahí, en la ciudad de Filadelfia, había templos a todo tipo de dioses paganos. 5 deidades fuertes que estaban en esta ciudad de la mitología griega. Un templo dedicado a Zeus. ¿Se acuerdan quién era Zeus? El padre de todos, el papá, el que estaba arriba. Y es interesante porque en la mitología griega todos estos dioses interactuaban y ellos tenían esas relaciones extrañas. Este era el padre de los dioses, Zeus. También tenían un templo dedicado a una diosa que se llamaba Artemisa, pero Artemisa para los romanos era Diana. Le cambiaban el nombre de acuerdo a los imperios, pero era la misma imagen. Para ellos la diosa de la naturaleza, o la diosa de la caza o de la cacería, era Diana. O sea que cuando iban a la casa, cuando iban al campo a cazar, se encomendaban a esa diosa. Dios para todo, ¿no? Usted dice, pastor, y eso se parece mucho a nuestro tiempo, ¿no? Cada quien tiene un Dios para lo que sea. Bueno, es que el conocimiento, la sabiduría del mundo la heredamos de este tipo de sabiduría, ¿verdad? De los filósofos y de todas estas cosas. Por eso la Biblia dice que hay 2 tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. La mayor parte de la gente que no conoce a Dios cree y descansa en esa sabiduría que dice la Biblia que es animal y hasta diabólica. ¿Por qué? Porque esa sabiduría nos aparta cada día de Dios. Tenían otro templo dedicado a otros dioses de la mitología griega, llamado el dios Helios, era el dios del sol. Pero había otro templo dedicado a Afrodita, por ahí creo que va a aparecer Afrodita, que para los romanos era la diosa Venus, que era la diosa de la belleza o la diosa del amor. Esa no está muy bonita, pero hay otras imágenes que era la diosa del amor, la diosa de la belleza, ¿verdad? Cuenta la historia que esta diosa, Afrodita, le fue infiel a su esposo en la mitología. Ella tenía a su esposo, pero le fue infiel, ¿verdad? Y tuvo un hijo llamado Eros. Esta es la mamá de Eros, que significa el amor sexual, Eros. De ahí viene la palabra erótico o erotismo. En otras palabras, Eros, era una perversión total que había en ese pueblo. Ahí es el Eros, el dios del erotismo. Como si fuera poco, tenían otro templo dedicado al dios Dionisio, que según la mitología griega fue hijo de Zeus. Este Dionisio, para los romanos, era el dios Baco. Esto es bien importante, el dios Baco. Y Baco era el dios del vino. Baco era el dios del vino. De ahí viene la palabra bacanal, cuando se refería a borracheras. Ahí está Baco, el dios del vino. De ahí viene aquello, ¿cómo estuvo la fiesta? Eso fue un bacanal. Pero esas fiestas, a ese dios Baco, estaba mezclada de vino, ¿verdad? Alcohol y también todo tipo de impureza, en honor a ese dios, el dios Baco. Cuenta la historia que este dios Baco era bueno y era amable con los que le honraban, pero llevaba a la locura y a la destrucción a quienes lo despreciaban, a él o a los rituales orgiásticos de su culto. El que no estaba con él, contaba la historia, se volvía loco. Entonces había que beber, había que honrarlo al dios del vino. Hermanos, yo pienso que este dios, el dios Baco, todavía tiene muchos seguidores, ¿verdad? Allí en la ciudad de Filadelfia, dada a todo tipo de idolatría y paganismo, allí floreció una iglesia. El punto de todo esto es, hermano, de
pensar en todo este paganismo y tantas orgías y tanta vida deshonesta, ¿cómo uno puede ser cristiano en medio de tanto desorden? Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, que de hecho es la iglesia ejemplar, es la iglesia que Dios pone como ejemplo para todas las iglesias, se desarrolló en medio de un mundo totalmente desenfrenado. Usted puede vivir en medio de un desorden, pero ese desorden no tiene por qué tocarlo a usted. Usted puede ser totalmente diferente, lo cual nos indica que la iglesia es luz en medio de la oscuridad y que Cristo vino a salvar y a buscar los que se habían perdido. Yo antes era un fiel adorador del dios Baco y amanecía bajo las bancas. El dios Baco. Interesante eso. Alguien dijo un día, buscando algunas ilustraciones, un cantinero dijo: el cantinero es el único que se avergüenza de sus clientes. Piénselo. El cantinero es el único que se avergüenza de sus clientes. Cuando el cantinero pasa y ve un cliente de él tirado ahí, él se avergüenza, pero es un cliente. El dios Baco. Pero no nos olvidemos, hermanos, que de ahí venimos nosotros. O no nos olvidemos que nuestra familia, algún familiar ha sido afectado por esto. Y eso es bien interesante, porque ahora Dios nos va a enseñar que en medio de tanto desorden y de tanta cultos a dioses falsos, puede florecer una iglesia que adore al Señor. Ahí floreció la iglesia de Filadelfia, que a través de la historia, cuando se habla de ella, siempre se refieren a ella como una iglesia ejemplar. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Porque ahora la iglesia no somos nosotros, la iglesia soy yo. Amén. Y qué bonito es que cuando se refieren a mí como iglesia, como hijo de Dios, se refieren a mí y decir, esa es una persona ejemplar. Como decía el hermano temprano, ¿verdad? Que digan, yo quiero ser como esa persona. Pero a veces existe lo contrario, ¿no? Para ser como tú. Entonces ve la responsabilidad, que sí se puede. Con el Señor, Él nos fortalece y sí se puede. Esta iglesia fue fiel, fue leal a Cristo. Esa iglesia era y sigue siendo el prototipo de iglesia que Cristo desea. La iglesia de Filadelfia. Una iglesia irreprensible. Cristo no le recriminó absolutamente nada. Yo quiero, hermanos, que usted piense por un instante, si en este momento nosotros iríamos a pasar una entrevista con el Señor, que todo lo sabe, ¿qué cosas nos recriminaría el Señor? Eso es para pensarlo nada más. Porque no sabemos a qué horas el Señor vendrá. Y la Biblia dice que tenemos que estar preparados. Ojo, esta iglesia no era perfecta, porque creo que cuando yo hice la pregunta, usted se vio y dice, wow. No estamos hablando de perfección. Porque esta iglesia de Filadelfia, una iglesia ejemplar ante los ojos de Cristo, estaba llena de pecadores, salvos y arrepentidos y lavados por la sangre de Cristo. El ser cristiano y el ser genuino y el ser verdadero no significa que nosotros somos perfectos. Porque Pablo, ¿quién más que Pablo, que dice yo no es que ya sea perfecto? Yo me imagino que Pablo luchaba con los mismos pecados que usted lucha, porque era un ser humano de carne y hueso como usted. Y Pablo tenía esos impulsos de la carne, tanto así que en el capítulo 7 de Romanos dice, yo veo dentro de mí una ley. Por un lado, yo quiero servirle a Dios, porque yo le digo a usted, ¿cuánto le quieren servir a Dios y serle fiel? Yo sé que todos dicen, sí, ese es el deseo, y creo que no es mentira. El punto es que cuando salimos hay otra ley que nos dice, sí, tú estás convencido que Dios es bueno y que obedecerle es lo mejor, pero hay otra ley que nos lleva cautivos a la ley del pecado. Y ahí es donde tenemos que trabajar, y ahí es donde tenemos que cultivar en la vida espiritual, porque de lo que esté lleno tu corazón, de eso hablará la boca. Si usted constantemente piensa y recicla cosas, en el instante en que lo va a decir, eso le va a salir, porque eso es lo que está a flor de piel, está ahí, está cerca, en eso medita.
Antes, cuando se usaban los discos compactos, los CD, eso ya es historia. Siempre decía que uno andaba arriba del carro, o así, al lado del conductor, los 5 CD que más usaba, que más le gustaba. Porque eso es lo que más le gustaba, eso es lo que escuchaba. Entonces, en la mente también, lo que está más en el corazón, lo que usted usa más, es lo que está más próximo a su corazón. Ellos no eran perfectos, pero cuando pecaban, sabían que habían ofendido a Dios. Esa es la diferencia. No somos perfectos, pero inmediatamente, hermano, cuando usted peca, si usted es verdadero, si usted es parte de la iglesia de Filadelfia, esa iglesia verdadera, cuando usted peca, usted dice: ay, Dios mío, pequé. Ese es un buen síntoma de que usted es un hijo de Dios. Pero si usted dice: todo el mundo lo hace, entonces usted le hace falta mucho. Ellos no eran perfectos, pero cuando pecaban sabían que habían ofendido al Señor y tenían que arrepentirse, porque tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Eran sensibles al llamado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que está ahí para corregirnos, y Él solamente nos dice: oye, fallaste. Y nosotros tenemos la libertad de no escucharla o de atenderla, al igual que un ser humano. Oye, mira, ¿verdad? En nuestro matrimonio sucede eso. Cuando nos están diciendo la verdad, cállate, porque me desespera. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar. No queremos aceptar. Y así es con el Espíritu Santo. Él nos dice y nos dice, pero a veces no queremos prestarle atención. Ahora, Jesús dice que ellos eran obedientes al Espíritu Santo y obedientes a su palabra. Jesús les reconoce y les da promesas. Un dato importante, hermanos, es que Filadelfia era propenso, como le digo, a los terremotos, y eso los mantenía un poco atemorizados. Y los ciudadanos se veían obligados a abandonar la ciudad por temor. Ahora, el propósito de este mensaje, el propósito es que se puede ser fiel a Jesucristo aún en medio del pensamiento y de un pueblo idolátrico. Aún en medio de tanta depravación se puede ser fiel a Jesucristo. Ese es el mensaje para nosotros. Vamos a ir ahí a la palabra del Señor. Rápido al primer versículo. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero. Ya sabemos, pero lo vamos a repetir. ¿Quién es el ángel? El pastor. El pastor es el responsable de lo que sucede en la iglesia. Dice la palabra de Dios que el Señor llamará a los pastores. Él es el príncipe de los pastores y nos pedirá a nosotros cuenta del rebaño que Él puso en nuestras manos. En primer lugar, como iglesia, de ahí para allá cada quien en personal. Por eso, hermanos, es importante. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo. Esto es interesante. Es una descripción común, ¿verdad? En este libro, Cristo es el santo. Es interesante esto. Cristo es una descripción. Cristo participa de la naturaleza santa y pura y libre del pecado. Cuando dice esto, dice el santo, solo tenemos que retroceder cuando el ángel visita a María. ¿Se recuerdan en esa pequeña aldea de Belén? Y el Señor se le aparece, el ángel se le aparece y le dice: el Espíritu Santo te cubrirá, y el santo que en ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Entonces Jesús está diciendo: esto dice ¿quién? El santo. Y el santo significa aquí el que es apartado, ¿verdad? Él tiene la pureza absoluta. Jesús es separado por completo del pecado. Ojo, hermanos, esta declaración contrasta con toda la impureza idolátrica de todos esos santos, de todos esos dioses paganos. El Señor dice: olvídate de esos dioses paganos. Esto dice el santo, el puro, el apartado, prácticamente el verdadero, dice, ¿verdad? El verdadero. Se refiere a que habla la verdad, porque ¿Cristo es qué?
Y es también la verdad. Él es la verdad. Entonces Él es el santo y Él es el verdadero. El Dios te está diciendo, el que es santo y el que es verdadero te está diciendo. Se refiere a que Él habla la verdad, no solamente habla la verdad, Él es la verdad, el genuino, el auténtico, a diferencia de toda esa imitación, ¿verdad?, de estos ángeles, de estos santos, o ¿cómo se llama?, ídolos. Miren lo que dice 1 de Juan 5:20. Es interesante lo que dice Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Esta palabra es muy importante, hermanos, porque Cristo ha venido, pero no todo el mundo tiene entendimiento, pero Él nos ha dado entendimiento. Amén. Dígale: gracias, Señor, porque me has dado entendimiento. Porque otros conocen de Cristo, pero no tienen ese entendimiento. Entendimiento para conocer al que es verdadero, genuino. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este versículo sería como un resumen del Evangelio de Juan. Juan resumiéndolo ahí. Sigue diciendo el pasaje de Apocalipsis: el que tiene la llave de David. Esto es bien importante, hermanos. El que está hablando a la iglesia de Filadelfia está hablando de su descendencia real, mesiánica, de David, por una parte. Pero dice: el que tiene las llaves. Las llaves en la Biblia siempre significan algo muy importante. ¿Sabe qué significan las llaves en la Biblia? Autoridad. Muy bien. Póngase ahí autoridad significa las llaves en la Biblia. Cristo tiene la autoridad soberana. ¿Para qué? Para controlar la entrada al reino. Él tiene en su poder las llaves que conducen de forma irreversible a la muerte o al infierno. Interesante, es la autoridad. A Pedro le dijo el Señor Jesucristo, y de ahí se ha soltado un montón de falsas enseñanzas, porque a Pedro le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Y nosotros creemos que solamente a Pedro, ¿no? No, a Pedro y a todos los que son hijos de Dios tienen la autoridad de Dios. Amén. Yo os he dado potestad de ser hechos hijos de Dios. En Mateo dice: por tanto, ir y hacer discípulos en mi nombre. O sea, tenemos la autoridad de Dios. También esa llave de la autoridad se nos ha sido dada a nosotros. Eso es bien importante que como iglesia lo entendamos. Pastor, venga, porque aquí hay... No, si usted es hijo de Dios, usted tiene la autoridad de Dios. En mi nombre, ¿verdad? Usted no, porque nunca vemos en la Biblia que dice: en mi nombre el pastor echará fuera demonios. No, en mi nombre todo aquel que cree genuinamente y cree en Jesucristo, en su nombre. Es la autoridad. Las llaves, a Pedro le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Le estaba dando la autoridad de predicar el Evangelio. Y ya vamos a llegar, cuando lleguemos a Mateo, a ese pasaje, y Dios nos va a explicar claramente qué significa. Porque ve que de todo esto se ha sacado unas leyendas, ¿no? Que Pedro está en el cielo con la llave en el reino, ¿verdad? Y él nos deja entrar o no nos deja entrar. Incluso nosotros bromeando decimos: no, ya me voy a ir allá con San Pedro. Pero es por es totalmente una mala interpretación de la palabra de Dios. No es que Pedro no existe tal cosa. Cuando le predicamos a alguien, le estamos abriendo la puerta del reino de los cielos. Esto quiero que lo vea de esa forma, para que la persona entre en el reino de Dios. Ahora, entrar a esa persona no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es abrirle la puerta y decirle: en Cristo hay salvación. Usted le está abriendo las puertas del reino a esa persona, porque usted le está profetizando. Profetizar es decir algo que va a suceder y que ya ha sido predicado. El que cree en mí tiene vida eterna. Esa es una profecía. Entonces usted puede profetizar. Es más, la Biblia dice que hablar en lenguas es un don, pero es mejor profetizar, es mejor predicar, es mejor enseñar su palabra.
El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es bien importante, hermano. Esto nos habla de la soberanía de Dios. Hay personas que nosotros no quisiéramos que Dios los perdonara por nuestra debilidad humana. Hay líderes en el mundo que han hecho tanto daño, tanto mal, que cuando se piensa en ellos, la gente que está dolida con ellos, no quieren misericordia para ellos. Pero el Señor es el que abre y es el que cierra. Él es soberano. Y todo aquel que clame, no importa quién sea, si tu pecado es muy negro, aún para ti también hay esperanza. Dice la Biblia, cuando abundó el pecado, por más negro y por más sucio que te hayas arrastrado sobre las calles de este mundo, donde abundó mucho el pecado, pero si tú vienes a Cristo de todo corazón, la gracia sobreabunda para ti. Pablo es un ejemplo de eso. Un asesino de cristianos. Un hombre que él, cuando reconoce la gracia y se le abre los ojos, dice: yo soy el peor de todos los pecadores, porque yo perseguía la iglesia de Jesucristo. Hermano, esto es tan hermoso cuando el Señor abre la puerta y usted entra al reino de los cielos. Esto no depende de usted, depende de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Espera en Dios. Él es quien nos indica por dónde ir. Él es el que abre puertas. Hermanos, nosotros nos cansamos de empujar puertas. Empujar puertas, queremos ir por las puertas que Dios tiene cerrado. ¿Y sabe qué es lo que pasa con eso? Nos golpeamos y volvemos a llegar al mismo lugar donde Dios nos dijo: deja que yo abra las puertas, porque yo soy el que abro puertas. Hermano, no es del que quiere ni del que corre, dice la Biblia, sino del que Dios tiene misericordia. Qué tremendo eso, ¿no? No anhele cosas usted. Póngase delante del Señor. Él sabe lo que usted necesita. Ahora póngale en las manos al Señor: Señor, esto y esto y esto y esto. El Señor dice: yo conozco tus necesidades. Espera en Dios. Él es el que nos indica por dónde ir. No tratemos de empujar, ni tampoco se quede atrás. Tratemos de caminar al lado del Señor. No empuje, no se adelante, pero tampoco se quede atrás. Ojo, no prestes atención a esas voces que te dicen: empuja, arrebata, confiesa, declara, decreta. Todo eso va en contra de entrar por la puerta que Dios abre. Cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que todas esas modas van en contra de todo el contexto de la palabra de Dios. ¿Suena bonito? Anoche soñé, me gustó mucho eso. Anoche soñé con un Mercedes-Benz del 2019. Hoy me voy a acostar temprano porque hoy me lo van a entregar. Suena bonito, ¿no? Sueños. No prestes atención a este tipo de mensajes que te sacan de la verdadera voluntad de Dios. El 80, el 90% de este tipo de personas están frustrados con Dios. Están enojados con Dios porque alguien les prometió algo. Dicen que en el nombre de Dios, pero Dios no les prometió nada. Yo anduve unos días en esos caminos, pocos días, no por mí, sino porque me invitaban por ahí para investigar. Y créanme, hermanos, que yo dije: no me van a asaltar. Y terminé asaltado porque tienen una astucia. No le voy a decir cómo lo hicieron, pero es bien tremendo. Una iglesia fiel sabe que es Dios quien abre y cierra puertas. Amén. Él las abre. Mire, cuando las cosas son de Dios, usted no tiene que empujarlas. Todo el mundo está queriendo, usted dice: tranquilo. Hay un dicho por ahí que no es bíblico, pero que sí tiene mucha sabiduría: lo que es tuyo, nadie te lo quita. Otro dice: para todos hay, menos arrebatando. Tranquilo, Dios te va a dar. Dios te va a dar, pero tienes que estar en el lugar correcto. Tienes que estar confiando en el verdadero Dios. Esta iglesia, hermanos, esta iglesia de Filadelfia, si la comparamos con otras iglesias, esta iglesia era muy pobre en todos los aspectos. No tenía personal. Eran pocos los miembros de esa iglesia, poquitos.
Y según el contexto no tenían dinero. Pero sin embargo tenían dos cosas que al final las vamos a ver, por la cual Cristo los alaba grandemente. Y eso es lo que no tenemos nosotros que perder. Ejemplo de las puertas que Dios abre y de las puertas que Dios cierra. ¿Se acuerdan cuando Dios cerró la puerta del arca en el tiempo de Noé? Dios cerró esa puerta. Algunos historiadores dicen que la gente que quiso tocar esa puerta, cuando Dios la había cerrado, quedaron calcinados porque hubo un contacto eléctrico entre el agua, no sé cómo fue, y quedaron calcinados porque nadie puede abrir una puerta que Dios cerró. Y a veces, hermano, estamos tanto tiempo queriendo entrar por esas puertas que Dios ya cerró. Tenemos que ser fieles al Señor. En Juan 10 dice que Jesús es la puerta. Y el que por él entrar hallará pastos. Jesús es la puerta. El Señor dice: he aquí una puerta. He aquí, dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor es la puerta. Descansa en esta verdad tan poderosa de que Él es quien abre las puertas y Él es quien cierra las puertas. Pastor, mi estatus X, económico, legal, emocional, como usted quiera, es terrible, y si no hago esto, y si no hago esto, tranquilo, Él es el que abre y es el que cierra. Descansa en eso. Yo he aprendido a hacer eso, hermano. ¿Sabe lo que yo le he dicho al Señor? Yo sé que uno que gasta cantidad de dinero para mantener su estatus legal. Yo le dije: Señor, lo que tú me has dado, guárdamelo. Y no permitas que ningún fraudulento me robe eso que tú me has dado. Ahora, uno tiene que ser diligente, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Me he encontrado con personas que me dicen: pastor, ni le mueva en este momento, porque su dinero va a ser perdido. Y digo: gloria a Dios. Yo venía tan contento ese día que fui donde ese abogado. Y le dije: buenas noticias, me dijo Messi. Buenísima, le dije: no vamos a gastar nada. Porque otro me hubiera dicho: sí, hay oportunidades, mire que esto, aquí está la cuenta, deposíteme 10,000 ahorita para ver qué podemos hacer. No, le dije: buenas noticias, Messi. Muy buenas noticias. Cuando Dios abra las puertas, nosotros vamos a entrar fresquitos como una lechuga por ahí. Y si Dios las quiere cerrar, Dios sabe por qué. Hay personas que han empujado puertas y se han ido en contra de la voluntad de Dios solamente para fracasar. Hermanos, tranquilos, descansemos en Dios. Y las puertas que Dios abre, vamos a entrar, porque esas nadie las puede cerrar. Y las puertas que Dios cierre, nadie las puede abrir también. Confiemos en eso. Yo quiero que en este instante usted piense en algo. Cierre sus ojos por un momento y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por las puertas que le han sido cerradas. Y dele gracias a Dios por las puertas que han sido abiertas. Y dele gracias a Dios por las puertas que va a cerrar. Y dele gracias a Dios por las puertas que va a abrir. Él es el que abre y el que cierra. Ayúdame, Señor, a estar atento a lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo poder confiar en eso. Recuerde, Él tiene un destino trazado para cada uno de nosotros. No te quedes ni te adelantes. Conocí la historia muy triste de un joven amigo mío. Yo estaba más bien pequeñito. Él fue a la Fuerza Armada. Y ese día que él tenía que salir con licencia, era su cumpleaños. Y él siempre se caracterizaba por ser muy astuto y siempre llegar antes que los demás. Ese día se bajaron del camión todos los soldados y él rompió filas para llegar al camión primero. Fue el último, bueno, todos se subieron y él no apareció. Cuando fueron a ver, lo había alcanzado una bala perdida. Murió por salirse, por romper filas, por querer adelantarse. Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que estar tranquilos. Amén. Dice la Biblia: yo conozco tus obras. O sea, el Señor dice: yo veo lo que tú haces de todo corazón. Él los conoce. Le estaba hablando a la iglesia de Filadelfia.
Y aquí hay una palabra donde dice el Señor, he aquí. Eso es bien importante. He aquí, he aquí. Esa palabra he aquí está hablando de una admiración. He aquí, como que dicen, he aquí. El Señor como halagando, he aquí, ¿verdad? Algo bueno, como diciendo, he aquí una iglesia irreprensible, una iglesia ejemplar. Dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Hermanos, en estos tiempos a mí me ha tocado pues trabajar con pastores y escuchar las visiones y qué estás haciendo para que tu iglesia crezca y esto y lo otro, y todo el mundo está ahí en que qué haces tú para que te funciona. Y yo digo, nada va a funcionar si el Señor no abre una puerta. A esta iglesia muy pobre, muy carente de tantas cosas, el Señor le dice, tú eres fiel, y he aquí yo he abierto una puerta, he aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Sabe que yo veo eso para la iglesia cristiana, un nuevo corazón, y para todas las iglesias locales que sean fieles al Señor y a su palabra? El Señor va a abrir una puerta. El Señor les había abierto una puerta a la iglesia de Filadelfia para compartir el mensaje de salvación y para servirle a Él. Siempre las puertas que Dios abre son para su gloria, no para nuestra gloria. Porque a veces podemos irnos y decir, Dios te dice que ha abierto una puerta para tu negocio. Y agarrar esto para empezar a salirme de lo que dice la palabra de Dios. No, Señor, el Señor le dice a esta iglesia pequeña y débil, yo he abierto una puerta, esas puertas cerradas para que tú prediques el evangelio y para que las personas que tú nunca pensaste que se iban a convertir vengan a la iglesia y escuchen la palabra de Dios. Eso yo lo creo. Yo lo creo por lo que vamos a leer más abajo. Dice, una puerta abierta. Mire lo que dice 1 Corintios 16, 8. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, dice Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. O sea, está diciendo Pablo, a mí se me ha abierto una puerta para predicar el evangelio. Siempre las puertas abiertas tienen que ver con el reino de Cristo. Y sigue diciendo el pasaje, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, aquí es lo que le digo, que era una iglesia muy débil en algunos aspectos. Poca fuerza. ¿Qué significa poca fuerza? A pesar de que tienes poca fuerza, la palabra fuerza es dunamis, de donde viene la palabra en español dinamita, fuerza. Dice, tú tienes poca fuerza, esa dinamita. Tienes poco poder milagroso. Quizás esta iglesia de Filadelfia, quizás no era muy conocida, ¿verdad? Quizás habían otras donde habían otros superpoderes, donde ahí sí se movía el poder de Dios y muchos milagros. No sé qué cosas había. Pero el Señor le dice, aunque no tienes esta fama de superpoderosa, yo te abro puertas. Usted sabe que muchos de los milagros también los puede imitar Satanás. ¿Sabía eso? Hay iglesias que se nombran muy grandes, ¿verdad? Y muy famosas por los milagros que suceden ahí. Pero la Biblia dice que Satanás también puede hacer los mismos milagros. Llegó Faraón, ¿verdad? Llegó Moisés y lanzó su vara y se convirtió en serpiente. Cuando llegó a querer libertar al pueblo de Israel en Egipto, los adivinos y encantadores de Faraón hicieron lo mismo. En un par de cosas hicieron lo mismo. Lo cual quiere decir que Satanás puede imitar ciertas cosas para confundir a las personas. Estos hombres, estos brujos que trabajaban en ese tiempo se llamaban Janes y Jambres. Dunamis, poca fuerza, puede ser que poca capacidad intelectual. No, es que nuestra iglesia, yo recuerdo un lugar donde este pastor me dijo, no, nosotros no queremos alcanzar a esta gente de los mobile homes, porque esa gente son problemáticos. Dios me ha llamado a mí con diputados y gobernadores. Gente grande, quiere tocar puertas grandes de la ciudad. La palabra dice que Dios escogió, ¿verdad?, lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los que no eran. Bueno, esta iglesia quizás intelectualmente no era muy
no era muy conocida, ¿verdad? Quizás no iba por ahí mucha gente de renombre, pero el Señor le dice, yo he abierto una puerta. Quizás económicamente no era una iglesia pudiente. Los registros hablan de que los cristianos en Filadelfia eran pobres, a diferencia de los de Sardis. ¿Se acuerdan que eran muy ricos? La alusión a la poca fuerza puede aludirse a su membresía o a su influencia social. Pocos en la iglesia, pocos. A la iglesia de Esmirna, que fue la otra que no recriminó el Señor, le dice, tú eres pobre materialmente, pero yo te digo que tú eres rica. O sea, que Dios no está viendo lo que hoy nosotros vemos como super liderazgo, como éxito en el liderazgo. Dios ve otra cosa. Dios ve tu corazón y ve tu fidelidad. Y si tú eres fiel a Dios, Él abrirá puertas y también las cerrará. Tenemos que confiar en esa verdad. Aunque tienes poca fuerza, dice, pero hay algo más importante que esa poca fuerza. Y eso sigue diciendo el versículo. ¿Has guardado qué dice? Has guardado mi palabra. Esto, hermanos, se habla así, ¿verdad? Que nosotros tenemos un lenguaje religioso y no lo entendemos. ¿Qué significa guardar la palabra? Que cuando yo llego a la casa la guardo bien y la envuelvo en una cobijita y la guardo bien y le pongo hasta perfumito. Eso significa guardar la palabra. Levanten la mano los que creen que eso significa guardar la palabra. Pero ¿por qué lo hacemos entonces? ¿Sabe qué significa guardar la palabra? Viene del término griego tareo, que significa poner atención a los mandatos. Eso le está diciendo el Señor a esta iglesia. Ustedes son pobres, no tienen mucha influencia económica ni intelectual quizá, pero ustedes tienen algo muy importante. Ustedes han guardado mi palabra. Oh no, el Señor dice que eso no se hace. No, pero que nosotros... No, ahí dice, el Señor nos dice que no. Has guardado mi palabra, has puesto atención a los mandatos, las has obedecido, no has diluido mi mensaje. Pastor, pero si nosotros aquí nos permite y nosotros seguimos aquí y hacemos un grupo y yo traigo gente. No, Señor, no has diluido mi mensaje. Pastor, usted habla muy fuerte. No, es el mensaje del Señor. No has torcido mi palabra para conveniencia. Los has guardado lo más puro posible. Y dice el Señor, y eso yo lo conozco. Mire, hermano, preocúpese usted por obedecer a Dios. Lo demás, dice la Biblia, viene cayendo por añadidura. Preocúpese por agradar a Dios. Cada día nosotros tenemos la oportunidad. Y mire, tenga mucho cuidado, porque hoy estamos siendo vigilados por... ¿Usted cree que su vida es privada? La vida privada hace tiempo que dejó de ser. Entonces alguien dijo, si usted no quiere que se sepa algo de usted, no lo haga. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros podemos mantenernos firmes ante todo eso? Guardando la palabra de Dios. Dios dice, el Señor dice, y yo lo voy a guardar, yo lo voy a obedecer. Mateo 28:20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, o sea, que obedezcan mi palabra. Yo le puse aquí, enseñándoles toda la filosofía del mundo. No, porque parece que a veces hay mensajes que así son, pura filosofía, muy bonitos, por cierto. Arrancan muchos aplausos. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! Nunca lo había visto así. ¡Wow! ¡Qué palabras más tremendas dice este pastor! O el Señor nos dice, enseñándole toda la escalera al éxito, cómo ser exitosos. Hermano, créanme que eso a la gente le gusta. ¿Usted quiere ser exitoso? Bueno, yo quiero ser exitoso. ¿Y usted? No tenga miedo. ¿Sí, verdad? Sí, queremos ser exitosos, pero no en el éxito de Dios, del mundo, sino en el éxito que trae Dios. Dice la palabra de Dios que la riqueza de Dios no trae tristeza. Sí, mire, Abraham era riquísimo. No está malo en ser rico, en ser próspero. En lo malo está en que eso le absorba su corazón. Y después usted, ¿dónde está? ¿Dónde está su corazón? Usted sabe que no estamos preparados para ser ricos. ¿Ya está preparado usted para ser rico?
Alguien dijo que si a usted le dan 5 millones de dólares hoy, en un término de 3 años lo vuelve a tener en sus manos la misma persona que se lo dio, porque usted no sabe cómo mantener eso. Pero queremos ser ricos. Es difícil, por eso que están contados, y gloria a Dios por eso. Si usted fuera rico, a lo mejor no estuviera aquí sentado. Dicen que es más difícil amar a Dios en medio de la abundancia. Más difícil. El salmista David decía, él lo decía, inspirado por el Espíritu Santo: no me des mucho, Señor, para no olvidarme de ti, pero tampoco no me des menos de lo normal, porque entonces también puedo blasfemar. Manténme del pan necesario. Ve que las cuentecitas nuestras no suben, están ahí, que suben y bajan y suben como las olas del mar. A veces suben un poquito, pero de repente viene un oleaje muy bajo y queda bajita. Entonces, eso va a ser hasta que usted se muera. Entonces, aprenda a vivir con lo que tiene, dice la palabra de Dios. Estén contentos con lo que tienen ahora. Mañana puede ser que tenga menos o tenga más. Yo no sé si usted ya hizo este cálculo que yo hago. ¿Cuánto dinero en mi vida he gastado? Tengo 40 y algo de años. ¿Cuánto dinero ha pasado por mis manos? Millones y millones, quizás. Algunos de ustedes más. Ahora, hermano, vamos a irnos. Yo veo esto como el juego de Monopoly. ¿Cuántos han jugado Monopoly? Que usted juega, ¿verdad? Y compra una casa por $1 millón, y entonces compra una gasolinera, juega un jueguito. Así es la vida, hermano. Después cierra el juego y se va. Así es la vida. Un día de estos le ponen una cajita a usted y se va. ¿Qué se llevó? No se llevó nada. Lo único que uno se va a llevar es lo que uno haya mandado allá para el tesoro en el reino de los cielos. Hacer tesoros en el cielo donde no hay ladrón y no hay polilla que destruya eso. Pastor, ¿y cómo hago tesoros en el cielo? Cada vez que lo que yo hago, lo hago para el Señor y no para los hombres. Cuando doy con alegría, no con tristeza. Sí, tener que dar otra vez la ofrenda. Vamos a seguir, ya estamos finalizando. Y no has negado mi nombre, dice el pasaje. Dos cosas bien interesantes, hermanos, que una iglesia, y ya ahora aplicándolo para nosotros. Si usted quiere que Dios abra puertas y cierre puertas para que usted vaya en bendición, tiene que hacer dos cosas. Número uno, usted tiene que guardar su palabra, obedecer sus mandamientos. Y número número dos, no has negado mi nombre. 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Un contraste con el verdadero, ¿verdad? Con el que no miente. Mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La valentía, hermanos, en el Señor hace que muchos reconozcan que el Señor está de nuestro lado cuando no abandonamos su palabra. Qué bueno. Yo sé que en el área hay mucha gente que ama la palabra. Son pocos que se enamoran de la palabra. Pero el Señor tarde o temprano los traerá. El Señor concedería a esta iglesia de Filadelfia que se conviertan personas del mismo lugar donde salían las órdenes para perseguirla, el mismo trono de Satanás. Vendrían y se postrarían a los pies de aquella iglesia, poniendo a disposición sus vidas y sus pertenencias para el progreso del Evangelio. Los que un día se burlaban de tu confianza en Cristo, si tú guardas la palabra de Dios y no niegas su nombre, un día esas mismas personas te van a buscar. Y como tú guardas la palabra y no niegas el nombre de Jesús, tú vas a estar ahí para extenderles una mano. Yo recuerdo, a mí me pasó una persona que le hablé de Cristo y me dijo un montón de cosas, usted sabrá. Un día por la tarde estaba en mi casa, un año después muchas cosas pasaron. A las 7 de la noche tocaron la puerta y me dijo, ahora sí quiero que me hables de lo que te acuerdas y perdóname. Y le dije, no hay problema, siéntate, que te puedo ayudar. Y se le predicó el Evangelio. No dice la Biblia que el que cree en Él no será avergonzado. Amén.
Por el momento la carne puede sentirse así, y bienaventurados sois, dice la palabra de Dios, cuando por mi causa os vituperen, diciendo toda cosa de mal contra vosotros, mintiendo. Dice la promesa: vendrán, esa gente vendrá. Ellos reconocerán que yo te he amado, dice el pasaje, que reconocerían que aunque trataron de destruirla de muchas maneras, no pudieron, porque el Señor los protegía por su gran amor. No se preocupe, no tengamos temor lo que nos pueda hacer el hombre. ¿Qué pueden hacer? La clase de iglesia unida y apartada fue lo que los trajo y los hizo que confiaran en Jesús para salvación. Miren lo que dice el 10. Por cuantos, ¿cómo dice? Has guardado la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Mire, esto es algo recíproco. Tú has guardado mi palabra. Mire la promesa de ser fiel a la palabra de Dios. Yo también te guardaré. Así como tú has guardado mi palabra, yo también te guardaré. Estarás en medio de grandes problemas y diversas circunstancias, pero yo estaré allí, como estuve con Daniel, ¿te acuerdas? En el foso de los leones. Ellos guardaron su palabra. Dijeron: no, Señor, no vamos a rendirnos a ninguna estatua. Nosotros somos judíos y adoramos a un solo Dios. Pues a los leones, de ahí viene eso de los leones. A los leones. ¿Y sabe qué? El Señor tapó la boca de los leones. Así como 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno de fuego también, por negarse a adorar a otros dioses, el Señor dijo: yo voy a estar contigo en el momento de la prueba. Pero hay que guardar su palabra. Amén. Porque nosotros queremos los beneficios, pero no queremos hacer el sacrificio. Y eso no es así. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No quiero extenderme en este pasaje porque hay muchas posturas aquí. Porque ya no solo habla de la iglesia local, sino que habla de una catástrofe que vendrá al mundo entero. Algunos creen que está hablando del rapto de la iglesia. Yo te guardaré, iglesia fiel y verdadera, de lo que ha de venir al mundo entero. El día temible de Jehová, no importa dónde estemos, la promesa es que Él nos guardará. Amén. No importa si estemos antes de la tribulación, después de la tribulación, en medio de la tribulación, no importa, estamos en las manos de Dios. Y Él nos guardará cuando somos fieles a su palabra y cuando no negamos su nombre. ¿Por qué? En medio de los dioses paganos y de la cultura, guardaste mi palabra, le dice el Señor a esta iglesia. Yo también te guardaré. ¿Se acuerdan? La semana pasada decía: si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Para probar a los que moran sobre la tierra. 11. He aquí yo vengo pronto. Habla de velar y orar, de no abandonar nuestra vida cristiana. Retén lo que tienes. ¿Qué tienes? Quizás poca fuerza, ¿verdad? Todas tus fuerzas. ¿Qué tenían en Filadelfia? 2 cositas que el Señor les dice: retén lo que tienes. Has guardado mi palabra. Eso reténlo. Y lo número 2, no has guardado mi nombre. Retén eso que tienes. Sigue adelante. Para que ninguno tome tu corona. No está hablando de la salvación. Corona es un premio. Para que ninguno tome tu corona. Es un galardón, es un premio. 12, ya para terminar. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Esto es bien importante, hermanos. Y nunca más saldrá de ahí. ¿Se acuerda que la iglesia, la gente de Filadelfia vivía atemorizada queriendo salir de ahí? ¿Por culpa de qué? De los terremotos. Yo te haré columna, dice el Señor, y nunca más saldrás de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Lo haré columna en el templo de mi Dios. Quiero hacer alusión rápidamente a Primera de Reyes 7:21. Dice: estas columnas, porque Salomón hizo el templo y en el templo había columnas. Dice: estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Interesante, ¿no? El Señor dice que escribirá el nombre en las columnas.
Hakim significa estabilidad. Interesante, ¿no? Jehová da la estabilidad. La única manera en que Dios da estabilidad es por medio de su palabra. Has guardado mi palabra, le dijo, la palabra que has oído. Dice el versículo, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Boaz significa Jehová da la fuerza. Muy importante. Y recibiráis poder, fuerza por medio del Espíritu Santo. Y también el nombre de Jesús es mi nombre. En otras palabras, Jehová da la fuerza y la estabilidad. Cuando somos fieles, el Señor promete cuidarnos y fortalecernos en todas las circunstancias. Amén. Conclusión del mensaje. Póngase de pie y vamos a leer esta última frase, este último versículo del 13 juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque hemos, Señor, expuesto tu palabra. Y quizás, Señor, de una manera breve, hemos tocado algunas partes de lo inmenso que es tu palabra, Señor. Porque sabemos que con un versículo podemos pasar mucho tiempo. Pero tú has querido enseñarnos dos cosas en esta tarde, Señor. De que tú abres puertas y de que tú cierras puertas. Pero que la clave, Señor, está en guardar, en obedecer tu palabra. Y la segunda, en no negar tu nombre. ¿Cómo hacemos para no negar tu nombre? Cuando nosotros, Señor, te ponemos a ti en primer lugar siempre. Cuando todo lo que hacemos, Señor, te glorifica a ti. Cuando lo que hacemos no lo hacemos para nuestra conveniencia, sino por obediencia a ti. Lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, Señor, honramos y guardamos tu nombre. Te pido, Señor, por la congregación y por cada uno de mis hermanos, para que podamos, Señor, aplicar tu palabra. Y que si hay puertas, Señor, que se están cerrando para algunos hermanos, dale la claridad de saber que eres tú el que las está cerrando, aunque sean dolorosas, aunque sean en contra de nuestra voluntad. Pero si son puertas que tú estás abriendo, abre nuestros ojos, Señor, para saber que eres tú el que las estás abriendo. Porque no queremos ir si tú no vas con nosotros. Si tu presencia no ha de ir conmigo, dijo Moisés, no quiero ir a ningún lugar. Ayúdanos, Señor, a estar tranquilos y a reconocer que tú eres el Dios soberano. Y que cuando tú dices se hace y cuando tú dices no, no se hace. Bendice a mis hermanos, Señor. Guárdalos siempre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.